Listo, ya está grabando. Bien. Bien, en este caso lo que nos pide el ejercicio es calcular el valor de su semieje menor. Bien. Entonces el semieje menor, tenemos acá el planteo de lo que sería la ecuación que deberíamos utilizar para poder resolverlo. El semieje menor sería lo que estaría representando B. Bien. Entonces, con todos los datos que tenemos, deberíamos poder despejar lo que es B, que vendría a ser el semieje menor. Tenemos varios datos acá. El primer dato es que un punto de todo, de esta elipse tiene las coordenadas 4, 68. El centro geométrico está ubicado en 78, 33 y el semieje mayor mide 72 centímetros. Entonces, con todos estos datos, nosotros podemos reemplazar en esta fórmula los distintos datos para poder despejar B. Bien, primero vamos a utilizar los datos que tenemos del punto que conocemos de esta elipse, que es el x4 y y68. Entonces nos quedaría algo así, x4 menos h al cuadrado sobre semieje mayor al cuadrado. Semieje mayor también tenemos el dato que es 72, entonces 72 al cuadrado, más, y de un punto de esta elipse es 68, menos k al cuadrado sobre b, que es el semieje menor, que es lo que queremos averiguar, igual a 1. Pero como dato también tenemos el centro geométrico de esta elipse, que son los puntos x78 y 33. Que estos puntos, digamos, los podemos reemplazar con h y k. Bien, entonces en h y k vamos a poner justamente lo que tenemos acá. H sería 78 y k sería 33. Para no complicarse la vida, digamos, primero les recomiendo que resuelvan todo de lo que pueden resolver y recién, una vez que han resuelto todo, empiecen a despejar. Lo que podemos resolver primero es, digamos, toda esta operación de acá, 4 menos 78 al cuadrado, dividido 72 al cuadrado, que si quieren ir diciéndome los resultados, así los voy poniendo. Ya te lo voy Ah, calculando, vale. 1.0563. Bueno, tiene más decimales, pero lo dejemos ahí. 1.0. 0563. 0,5. Ustedes usen todos los decimales, pero acá para hacerlo más limpio, vamos a dejar así. 68 menos 33. Y el otro es 1,225. 1200. Para 1225, tengo que esperar un Ah, poquito. 1200, perdón, 1225. perdón. 1225, sí. 1225. O sea, no tengo puestos los anteojos. Mal. Sobre b cuadrado igual a 1. 1,056 está positivo, va a pasar eh, restando, entonces nos quedaría, bueno, acá no se va a ver tanto, pero Menos 0,056. Acá está algo raro. sí, ¿no? Dejemos a 1. Puede dar ¿Sí? negativo del otro lado. Sí. Sí, te va a dar negativo.
Sí, porque es 74 al cuadrado y 272, sí, es más grande Ujú. el numerador que el denominador. Sí, Sí. está raro. Ahí daba 0,20, 0,056 menos 0,056, vale. Eso, menos 0, Sí. Bien. Y nos quedaría la raíz cuadrada Sí, y ahí te da 147,90 147. con 90. Claro, eso es lo que me dio a mí, pero estaría dando mayor el semieje menor que el semieje mayor. Sí. Chichi, y eso es lo que está mal. Y en el error del ejercicio me da como respuesta correcta, none. No es que me da un valor. ¿Qué es lo que te da en la respuesta? Dice así como, a ver, ahí presento. Sí, de todas formas, acá tenemos, digamos, como que la respuesta en este caso. Bueno, ahí se cambió, pero. Ahí me dice eso. Ah, no, esta es la respuesta que pusiste vos, está bien. O sea que, no, lo que pasa es que ahí hay algo de vuelta de bus, me parece que con la configuración de los datos puede ser. Sí. A ver. Quiero probar una cosa. De todas formas, ni siquiera le da o sea, Moodle tampoco lo calcula, digamos. Yo creo que con esos datos aleatorios a lo mejor no dan fuera de la elipse o tiene un... Habría que dibujarla. No, lo que pasa es que, claro, lo que le pasa es que ¿cómo es? Termina teniendo el semieje, o sea, B siendo mayor ¿Qué que A? A en una elipse de eje horizontal. Bueno, entonces a lo mejor por eso tendría que ser vertical y ahí sí nos daría el valor de A y el de B. ¿Mm? Que los datos estén calculados de esa manera, porque son aleatorios, va tirando datos y a lo mejor hay un par de datos que no se cumple porque da más grande B que A. Entonces B pasaría a ser A y A pasaría a ser B. ¿Me explico? Yo creo que si la dibujamos, la graficamos a escala, ahí nos vamos a dar cuenta. Sí, ahora estoy modificando nuevamente los parámetros. A ver qué pasa con esto.
Perdón. Propongo al Mesa continuar con la clase mientras tratamos de ver dónde está, cómo solucionar este error en el problema. ¿Puede ser? Puede ser. Dale. ¿Continúas vos, Valen? O... Sí, sí, ahí comparto Dale. Preguntamos exactamente lo mismo al mismo tiempo, Ale, pero yo con el micrófono apagado. Bueno, no importa, ya se escuchó. Ahí vuelvo a compartir en un segundo. Dale. Estás haciendo como mucho ruido, Vicky. Por eso te doy Sorry. silencio. ¿Estás por compartir, ¿vale? Sí, ahí. ahí está. Ahí interesa tendría que estar viendo. Bien. Ahí ya vamos a chequear bien ese ejercicio. Vamos a tratar de que deje correcto en los resultados. Pero mientras, bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Que para la clase de hoy teníamos planteado ver lo que sería coordenadas en el espacio. Anteriormente, habíamos estado, digamos, dentro de un sistema de coordenadas, pero justamente lo que vamos a cambiar es que vamos a pasar como la tridimensionalidad de lo que sería el espacio. Bien, vamos a estar viendo coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Las dos son similares, lo que va a cambiar es la forma de llamar o de nombrar a cada uno de los puntos que vamos a estar encontrando dentro de este sistema de coordenadas. También vamos a ver coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para retomar un poco y ver o recordar cómo veníamos trabajando antes, que como les decía recién, veíamos las coordenadas en el plano, teníamos ejes coordenados, que eran los ejes Y y el eje X y eje Y, y el plano coordenado era el plano XY. Bien, dentro de un sistema de coordenadas teníamos eje Y, eje X, y de acá podíamos llamar a cualquier punto que queramos nombrar, lo podíamos encontrar, digamos, poniéndole coordenadas dentro de lo que es X y de lo que es Y. Cuando pasamos a coordenadas en el espacio, se nos suma un nuevo plano y una nueva coordenada que sería la coordenada Z. Bien, al tener ya tres ejes coordenados, que serían eje Y, X y Z, además de el plano XY, que es el que veníamos trabajando, nos van a aparecer dos planos nuevos, ¿bien? Que son los dos que relacionan cada uno de estos otros ejes con el nuevo plano o con el nuevo eje que es el Z. Entonces, vamos a encontrar el plano XY, que es el que veníamos trabajando normalmente, el plano YZ y el plano ZX o XZ. Anteriormente también teníamos los cuadrantes que le llamábamos, donde teníamos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y ahora lo que vamos a tener van a ser octantes, ¿bien? Porque van a ser 8. ¿Bien? También de la forma que nombrábamos anteriormente. En un sentido, acá vamos a tener octante 1, octante 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Bien? Esto es, digamos, bastante básico, digamos, como para ordenarnos y orientarnos en lo que sería el sistema de coordenadas en el espacio cartesiano. Los distintos sistemas, digamos, o los distintos sistemas, digamos, para encontrar puntos son los que habíamos nombrado hace un ratito: cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Y la diferencia de cada una de estas son los datos que vamos a tener para encontrar estos puntos. Bien. En el sistema de coordenadas cartesianas, como veíamos recién, tenemos X y Z, que son todas distancias. ¿Bien? Tenemos una distancia en X, una distancia en Y y una distancia en Z. Para los que son polares, vamos a tener una distancia y tres ángulos.
una distancia que va a ser, que le vamos a llamar ρ, que ya vamos a ver un poquito más adelante cómo vamos a encontrar esta distancia, y 3 ángulos, alfa, beta y gamma. Dentro de lo que son coordenadas cilíndricas, vamos a tener 2 distancias y un ángulo, y dentro de lo que son esféricas, al revés, una distancia y 2 ángulos. Bien, cada una de estas tiene su forma de encontrar, digamos, las distancias y los ángulos, pero van a ver que es todo muy, muy fácil porque siempre nos vamos a estar remitiendo, digamos, a lo que es trigonometría. Para empezar a ver estas coordenadas en el espacio, dentro de lo que es coordenadas cartesianas, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos en este caso el punto P, que va a tener sus coordenadas X, Y Z. Bien, distancia entre esto que tenemos acá que dice OP sería la distancia absoluta, digamos, o el valor absoluto de OP, que es la distancia desde el centro de coordenadas, en este caso, hasta el punto P. Y esa distancia que tenemos desde el centro de coordenadas hasta el punto P, le vamos a llamar ρ. Y lo vamos a identificar con esta letra. Fíjense que siempre que nosotros vamos encontrando este punto, digamos, o cómo encontrar esa distancia, podemos hacerlo a medida de triangulaciones. Bien, vamos a ver que nosotros podemos formar, no me acuerdo si acá se veía, no, bien. Con todas estas distancias que tenemos, ¿cierto? Con la distancia en X, con la distancia en Y y con la distancia... Bien, si nosotros vemos acá como si fuese un triángulo rectángulo, con la distancia en X y con la distancia en Y, podríamos determinar la base de este triángulo, que se nos formaría acá con, que le podríamos llamar, por ejemplo, H, como hipotenusa, y la altura de este punto sería directamente la altura Z. Entonces, con estos datos, nosotros podríamos calcular a través de Pitágoras el valor de ρ, que es básicamente lo que estamos poniendo en este caso acá. OP, o la distancia o del origen a punto P, va a ser igual a la raíz cuadrada del origen a n, en que fíjense que acá el origen a n es lo que yo marqué como h, más la distancia de n a p, la distancia de n al punto P. Lo mismo que ponemos acá abajo, o lo que aparece acá abajo, es lo que les comentaba recién, o n, que es el valor que queremos poner acá, es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿bien? Que sería cateto cuadrado más cateto cuadrado. Fíjense que siempre estamos usando Pitágoras para ir descubriendo, despejando las distintas distancias que necesitamos. Entonces, si ON al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿bien? Podemos reemplazar también en esta fórmula de acá justamente eso, x cuadrado más y cuadrado, y np es z, así que acá también podríamos poner más z cuadrado. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá, digamos que ρ es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, es, o deriva de hacer 2 veces lo que sería el teorema de Pitágoras. Una primera vez para calcular h y una segunda vez para calcular ρ. ¿Bien? Pero, digamos, si lo planteamos de esta forma, estaríamos simplificando mucho más la operación. ¿Bien? Cuando, digamos, esto sería lo que veíamos recién, cuando tenemos el origen como dato, y en este caso, si quisiésemos conocer la distancia entre el punto P y el origen, también podríamos hacerlo de esta otra forma, ¿bien? Donde tenemos raíz cuadrada de x de P menos xa, que sería a, en este caso es el origen, más y de P, o sea, y del punto P menos y del punto A al cuadrado, más z del punto P menos z del punto A al cuadrado, que es básicamente lo que hicimos recién, pero
planteado de otra manera. En este caso, todo lo que son XA, IA y ZA valen 0, ¿bien? Porque en este caso es el punto de origen. Entonces, al despejar, digamos, y al reemplazar, digamos, X, Y y Z del punto de origen, nos vuelve a quedar la fórmula que teníamos recién. Si les van quedando dudas a medida que vamos avanzando, frenen en medio y me preguntan, así la vamos despejando en el momento y no se queden con la duda. En este caso vamos a hacer un ejercicio con lo que veíamos recién y que queremos calcular la distancia entre el punto P de las coordenadas 3, 4 y 5. O sea, este punto tiene coordenadas 3, 4 y 5. Y el origen de coordenadas. Tenemos que ver el resultado en metros, suponiendo que 3, 4 y 5 también sean estén dadas en metros. Sí, ¿Alguien quiere decir algo? no sé, me pareció que alguien quiso decir algo. No, era un estornudo mío, perdón. Bueno. Bien. A ver una cosa. Bien. Digamos, lo que teníamos y que habíamos visto recién es que para calcular ρ podemos plantearlo de esta forma. Entonces nos quedaría ρ es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16 más 25 y raíz cuadrada de 50. Es 7,071. 7,071. Bueno, acá aparecía lo mismo que teníamos recién. Voy a borrar lo que teníamos acá para así se ve bien. Pero simplemente hacemos raíz cuadrada, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Simplemente con eso, digamos, teniendo los datos del punto P, tanto de x, y z, podemos calcular fácilmente lo que es el valor de ρ. También en lo que es coordenadas cartesianas, digamos, podemos calcular distancias entre puntos. Bien, acá en este caso tenemos que calcular la distancia entre los puntos A y el punto B, que tenemos las coordenadas, el punto A 407 y el punto B 057, y considerar el resultado en metros. Para calcular distancias entre puntos, es lo mismo que habíamos visto anteriormente, cuando veíamos la distancia de el punto P al punto de origen, salvo que en este caso ya no nuestro origen, digamos, o nuestro punto, digamos, uno de nuestros puntos no está en el origen, sino que está en cualquier otro punto del espacio. Bien, entonces en este caso, en vez de que x de a, y de a y z de a sea 0, vamos a tener valores para estos y, x, y, z. Que van a estar representados por los valores que tenemos acá. No importa si ponemos A en B o B en A, pero siempre tenemos que tener ordenados que si ponemos el x de A en los de adelante, siempre sea en los mismos puntos y que todos los de B estén después de la resta, o al revés, que todos los de B estén primeros y todos los del segundo punto estén después. Digamos, eso no cambia nada.
Entonces, reemplazamos x de a 4, x de b 0, y de a 0, y de b 5, x de a, perdón, z de a 7 y z de b 7 también. Al resolver, nos va a quedar que la distancia entre los puntos es de 6,40. Bien. En este caso, están el punto A que tenemos acá y el punto B que tenemos acá. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tratar de sacar las distancias, o intentar sacar las distancias, de los laterales, bien, de este triángulo que se nos está formando, bien, o sea, MN, NF y MF, para sacar el perímetro, para calcular el perímetro del triángulo que tenemos por acá. Quiero que a partir, digamos, de lo que acabamos de hacer, para determinar la distancia entre el punto A y el punto B, que sería esta distancia que vimos acá, puedan calcular la distancia entre los puntos, como veíamos recién, MN, NF y FM. Bien. Entonces, ¿cuál sería la distancia entre M y N? Calcúlenlo y me van diciendo los resultados así, o cómo lo calcularían, así los vamos viendo. Esto lo vamos a hacer para poder sacar el perímetro, bien, NMFN, bien, que sería todo este perímetro de acá. ¿Cómo plantearían para calcular la distancia entre M y N? Raíz cuadrada de... Raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 7, profe. Raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 7. En realidad el 4 elevado, Digamos, planteemos todo cómo sería completo, digamos, la operación. Digamos, tenemos, digamos, como dijimos, podemos María poner... Laura dice 806, perdón, te aviso, no sé si estás viendo vos el chat. Sí. Bien, vamos a calcularlo. Para esto, digamos, tenemos, digamos, no importa cuál ponemos primero, si N o M, eso, como les decía, es Lo que, indistinto. perdón, Valen, lo que dice ahí, no sé quién fue que habló, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado, por 7 más 7 al cuadrado, está bien, Sí, digamos, sí. sería la hipotenusa de ese lado, digamos. Claro, le faltaba el Eh, cuadrado. Dijo 4 más 7, creo que escuché, o capaz que escuché mal. no, dijo 16 más 49, creo que dijo. no, Bueno, lo Entonces, dije en raíz cuadrada, me confundí yo. bien, entonces, ya está. lo planteamos para que quede claro. Tenemos el punto M y el punto N. Bien. El orden no importa cuál consideremos como A o como B, eso como no va a importar. Pero supongamos que consideramos M como punto A. Ahí está. Entonces, nos va a quedar 0 menos 4 al cuadrado más 0 menos 0 más
7 menos 0 al cuadrado. Entonces, 0 menos 4 es menos 4 al cuadrado, 16. Cero menos 0, 0, el cuadrado 0. Y 7 menos 0, 7, al cuadrado 49. Nos da raíz de 65 eso. Esto es igual a raíz de 65. Y el resultado es 8.0622. 8,06. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a poner, voy a cambiar el color porque este no me gusta mucho. Ahí está. Para lo que es NF, quedaría raíz cuadrada, 4 menos 0 al cuadrado. Valen, Sí. si tu compu te permite poner amarillo, se va a ver mejor. ¿Se ve mal ahí? O sea, se ve más el rojo que el verde. Ahí está. Cuatro menos 0 al cuadrado. Más 0 menos 5. Más 0 menos 0. Dieciséis más 25. ¿Qué? ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto nos da esto? Seis coma 431. 3031. 6,40 aproximadamente. Sí, 640. Y por último, MF. MF es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 0 al cuadrado más 0 menos 5 más 7 menos 0 al cuadrado. Esto quedaría raíz cuadrada de 25 más 49. ¿Cuánto sería? $8,60. Bien. Entonces, ya calculamos todos los lados de este triángulo. ¿Cuál sería el perímetro, entonces, total de el triángulo que tenemos en la imagen? Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. $860 más 640 más 806. Eso da 23,06, vale. Acá 23 dice Gabriela también. con 0,6. Bien, en metros. Como es perímetro, son metros lineales, digamos, no
no agreguen en este caso metros cuadrados ni nada, estamos hablando de perímetro de una unidad lineal. Y si nosotros tuviésemos que sacar, por ejemplo, el área, digamos, o la superficie de este triángulo. ¿Se acuerdan cómo podríamos calcularlo con los datos que tenemos? ¿Alguien se acuerda? Pero Base por, base por altura dividido 2. base por altura dividido 2, Un digamos, rectángulo. está bien. Digamos, podemos sacar la superficie de un triángulo multiplicando, o sea, base por altura y dividirlo por 2. Pero, digamos, ¿cuál es la base que necesitamos? Digamos, y cuál es la altura que estaríamos utilizando. Podríamos decir que la base es esta, ¿bien? Pero para la altura, digamos, no tenemos el dato de la altura en este caso. Digamos, porque la altura sería la distancia que tenemos de este punto al medio de la base, o al centro, digamos, o en realidad no al medio, sino Es la perpendicular a la base perpendicular a la base que pasa por el vértice. que pasa por el vértice opuesto. Sí. Entonces, digamos, no sabemos si es el centro o no, pero, digamos, no tenemos ese dato en este caso. Entonces, ¿qué otra manera tenemos para poder calcular esa superficie? Teníamos dos formas de hacerlo, u otras dos formas de hacerlo, mediante otro tipo de datos que no sea la base y su altura. ¿Alguno se acuerda del teorema de Herón, de Matemática 1? Parece que no. Yo sí, profe. Ah, sí, ¿Sí? bueno. Ahí vamos. ¿Cómo era? Muy bien. El área es igual. No estoy seguro si esta fórmula está bien. Bien, la superficie o el área es igual. Se saca primero el semiperímetro de A, B y C dividido 2, que ese sería el semiperímetro. Bien, en realidad, digamos, vamos bien porque necesitamos el semiperímetro, que para el semiperímetro, digamos, el semiperímetro, que en realidad se nombra como P, no es SP, sino que se nombra como P, que por eso en algunas fórmulas ustedes lo van a encontrar así, y cuando vean y que estamos hablando de una superficie de un triángulo, y vean que están nombrando el perímetro, es el semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro. Entonces, semiperímetro es igual a lado más lado más lado, y otro lado más lado más lado, sobre 2. ¿Bien? Entonces, para sacar la superficie, a través del teorema de Herón, teníamos la raíz cuadrada ¿de qué? Semiperímetro por Paréntesis. el Semiperímetro. semiperímetro menos A, Cierro. Por semiperímetro menos B, por por, semiperímetro menos C. perfecto, semiperímetro menos C. Estos tienen que estar atentos porque es semiperímetro, entonces muchos errores que nosotros por ahí vemos también en los parciales, en los finales, es que utilizan el perímetro y ahí está el error, entonces les termina dando Sí, el resultado que no es. esa P tendría que ser una S, porque cuando ven la P dicen, ah, es el perímetro. No, es la mitad del perímetro. Es el semiperímetro. Entonces, el semiperímetro sería, en este caso, habíamos dicho que el perímetro era 23,06, 23,06 dividido 2, que ¿cuánto sería? ¿11, 53. 53. Bien. Voy a borrar esto por acá si tengo un poquito más de lugar.
Entonces ahora ya tenemos semiperímetro y tenemos la fórmula para poder calcular la superficie. La superficie va a ser igual a la raíz cuadrada de 11,53 por 11,53 menos, acá también A, B y C puede ser cualquiera, digamos, no necesariamente tiene que tener un orden, digamos, cualquiera puede ser A, cualquiera puede ser B, cualquiera puede ser C, siempre poniendo la dimensión o la distancia de uno de los lados. El primer lado que habíamos calculado es 8,06. 8,06 por, de nuevo, 11,53 menos 640, otro de los lados, por 11,53 menos 860. Entonces, ¿cuánto sería la superficie de este triángulo? Acá dicen 52,25 metros cuadrados. Ah, acá Gabriela dice que está mal porque se olvidó algún número. Ya le calculo, yo de vuelta. 24,52 me dio. ¿Vale? Está con el micrófono apagado. 24,52 dice que da. 24,52. Bueno. Sí. ¿Confirmado? No hice el cálculo, espera. Bien, les decía que, digamos, tenemos distintas formas de calcular lo que es la superficie de un triángulo. Como bien comentaban hace un rato, podríamos haber usado base por altura sobre 2, pero con los datos que teníamos en este momento, la forma más fácil y más rápida es utilizando el teorema de Herón. Bien, nosotros también podríamos haber, digamos, calculado la altura, bien, de este triángulo, también a través de trigonometría, podríamos haber, digamos, buscado esa altura para obtener, digamos, además de la base, la altura y así calcular la distancia. Bien, podríamos, primero calculamos el punto medio, es que en realidad no es el punto medio, pero podemos calcular, digamos, a través de trigonometría la altura de este triángulo y así calcular la superficie. O la otra forma que tenemos es calcular, digamos, a partir del teorema fundamental para calcular la superficie, que era base por altura por el coseno del ángulo sobre 2, si no recuerdo mal. No, No, lado, o sea, lado. lado por el Bueno. ángulo comprendido entre los dos lados dividido 2. Por Del el seno. seno del
cuadrado, digamos, del ángulo. Ahí está. Seno así. del ángulo comprendido sobre 2. Exactamente. Esto. Que, digamos, también, digamos, para esto, digamos, nos estarían faltando, digamos, Los ángulos. saber los ángulos, que también podríamos calcularlos a través del teorema del coseno. Bien. Que el teorema del coseno es lado al cuadrado igual, digamos, así, c al cuadrado igual a al cuadrado por b al cuadrado, no, más b al cuadrado por 2 por a por b por el coseno del ángulo opuesto al lado que tenemos acá. Bien, entonces de esa forma podremos calcular y despejar el ángulo y despejar en la fórmula de lado por el seno del ángulo sobre 2 para también calcular la superficie. Pero bien, esto va a depender, digamos, de los datos que tengamos y de los cálculos que necesitemos hacer, digamos, más simples para llegar, digamos, a un mismo resultado. ¿Queda alguna duda sobre lo que estuvimos viendo hasta ahora? Ok. Bien. ¿Verificaste el resultado, Vicky? Sí, está bien, por eso no te dije nada. Bien, 24,52, perfecto. Bien. Bueno, acá iban a ir apareciendo los resultados: 8,06, 8,60 y 6,40. Perímetro 23,06. Bien, acá hay algunas cosas que ya estaban anotadas. Digo que todas nuestras anotaciones en general desaparecen y les quedan a ustedes más claro escrito en la filmina, pero para cuando lo quieran volver a ver o volver a estudiar de acá. Bien. Otro tema. Bien, al igual que también, no sé si recuerdan, pero en Matemática 1 veíamos que podíamos calcular los puntos medios, bien, de un punto, lo veíamos en coordenadas en el plano, dentro de lo que es coordenadas en el espacio, y siempre utilizando coordenadas cartesianas, también podemos encontrar un punto medio de, digamos, entre dos puntos en el espacio. ¿Bien? Y para esto vamos a sacar, digamos, el punto medio de cada uno de los ejes coordenados, tanto el punto medio en X, como el punto medio en Y, como el punto medio en Z, y lo hacemos sacando un promedio, ¿bien? Como se saca, digamos, promedio generalmente, que es la sumatoria de los valores que tenemos, dividido, en este caso es 2, porque tenemos, digamos, dos valores. Entonces, el valor de X del primer punto más el valor de X del segundo punto, dividido 2, vamos a obtener el punto medio en X, luego vamos a obtener el punto medio en Y, y luego el punto medio en Z. Creo que en la próxima diapositiva tenemos un ejercicio. Entonces, como ejemplo, tenemos los puntos A y el punto B. Fíjense que ninguno de los dos está en el origen. Bien, cada uno tiene sus coordenadas. El punto A, coordenadas 4, 6 y 2. Y el punto B, coordenadas 6, 3 y 4. ¿Cuál será el punto medio entre estos dos puntos? ¿Y cuál es la mitad del segmento AB? Digamos, ¿son la misma cosa? ¿Sí o no? Eso ya lo veremos. Entonces, para sacar el punto medio, primero sacamos punto medio en X. Vamos a tener el valor de X en A más el valor de X en B sobre 2, 4 más 6, dividido 2, 10, dividido 2, 5. Lo mismo hacemos con el eje Y de A más Y de B dividido 2, 6 más 3, que es 9, dividido 2, 4,5. Y lo mismo para lo que serían las coordenadas del eje Z. Bien, Z de A más Z de B sobre 2, 2 más 4 sobre 2, 6 más 2, 6 sobre 2, perdón, es igual a 3. Entonces, las coordenadas del punto medio, vamos a tener el 5 para X, 4,5 para Y y 3 para Z. Es muy importante que entiendan, digamos, que al igual que lo que veíamos
de planos coordenados, este orden, digamos, se tiene que mantener siempre. Siempre vamos a tener primero X, siempre vamos a tener en el medio el valor de Y, y siempre vamos a tener como último valor el valor de Z. Bien, acá de nuevo lo que mencionaba recién, que cada coordenada del punto medio es el promedio de las coordenadas de los puntos de los extremos. Y acá nos pregunta, digamos, cuál será el punto medio entre estos dos puntos, ya lo encontramos, y cuál es la mitad del segmento AB. Digamos, ¿es la misma cosa decir el punto medio que la mitad del segmento? ¿Qué creen? Acá, si pusieron dedito para arriba y significa que es lo mismo, no es lo mismo. No, y ahí en el chat estaban poniendo que sí. Gabriela, Federico también están poniendo que sí. Una cosa, digamos, es la mitad del segmento, que es el punto, digamos, que me marca, digamos, el punto medio de la No, distancia una cosa es entre... el quinto medio y otra cosa es la mitad. Bien, a eso iba. Digamos, en este caso, digamos, el punto medio es es el punto medio entre el punto B y el punto A, o entre el punto A y el punto B. En cambio, digamos, la mitad del segmento sería la distancia que hay de cualquiera de los dos puntos hasta ese punto medio. ¿Se entiende? Digamos, la mitad del segmento vamos a estar hablando de una distancia, y cuando hablamos de punto medio, vamos a estar hablando de el posicionamiento de ese punto central, si se Claro, un entiende. punto con sus coordenadas, digamos. Claro. ¿Quedó claro eso? Sí, ¿a bien? Sí, bien. Ok. De ahora en más, cada vez que nombremos a un punto, tenemos que poner las 3 coordenadas. Cuando estamos en el espacio, poner las 3 coordenadas. Así, 1, 2 o las 3 sean 0, hay que acostumbrarse a poner todas las coordenadas. Eso nos va a dar la pauta de que es un punto. Bien. Hasta acá, digamos, es lo que venimos viendo de lo que es coordenadas polares, coordenadas cartesianas en el espacio. Lo que vamos a ver ahora es cómo nombrar a puntos también en el espacio, pero por medio de coordenadas polares. Si se recuerdan el cuadrito que vimos al principio, vamos a tener una distancia y 3 ángulos. Ángulo 1, ángulo alfa, beta y gamma. Bien, ρ es una distancia que ya habíamos visto un poco sobre ρ, que era. Y además de la distancia ρ, vamos a tener los ángulos alfa, beta y gamma. Para saber cuáles son esos ángulos, ¿bien? Vamos a ver acá en un grafiquito. Ρ sigue siendo lo mismo que habíamos visto al comienzo. Es la distancia que tenemos desde el origen hasta un punto cualquiera del espacio. Bien. Y los ángulos, acá tenemos de nuevo el cálculo de ρ. Bien. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y acá vamos a ver dónde están los distintos ángulos. Si se acuerdan y ven que tenemos para las coordenadas cartesianas el orden de x, y y z, también vamos a seguir un orden con lo que son estos ángulos. Bien, recuerden que el orden es muy importante porque si cambiamos el orden, vamos a estar cambiando del punto que estamos hablando. No es lo mismo que yo diga x, y z, digamos los puntos x, y z, que ponga primero la z, después la x y después la y. ¿Bien? Estaríamos hablando de un punto totalmente distinto. Lo mismo sucede en coordenadas polares. Siempre vamos a tener primero la distancia ρ, que es la distancia, como decía recién, del origen al punto. Y los ángulos, el primero va a estar relacionado siempre con el eje X, el segundo ángulo siempre va a estar relacionado con el eje Y, y el tercer ángulo siempre va a estar relacionado con el eje Z. ¿Bien? Y es el ángulo que forma, ¿bien?,
la dirección, digamos, de ρ en relación a cada uno de los ejes. Bien. Entonces, vean acá, si nosotros trazamos una línea sobre el eje X, trazamos la línea que sería o representaría ρ, la distancia ρ, y unimos de esta forma, vamos a ver que se nos estaría formando un triángulo rectángulo que nos estaría usando, digamos, como un cateto al eje al eje X, perdón. Entonces, en este caso, ρ estaría siendo la hipotenusa, ¿bien?, del triángulo que tenemos formado acá. Lo mismo pasaría para calcular beta, que para calcular beta estaría en relación al eje Y, ¿bien? Y podríamos formar el mismo triángulo, digamos un triángulo similar. Y lo mismo para lo que es el ángulo gamma, que estaría relacionado con el eje Z, ¿bien?, que lo tendríamos acá. Y lo mismo, bueno, nuestro ángulo de 90 grados estaría formado en este punto de acá. Lo que vemos acá, y lo pongo para que lo puedan ver todos juntos y comparar, digamos, no es más que la utilización, digamos, de trigonometría para calcular, digamos, hacer el pasaje de uno hacia otro, hacia un sistema de coordenadas hacia el otro, ¿bien? X es igual a ρ por coseno de alfa, y esto viene, digamos, de decir que, digamos, el coseno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿bien? Perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa, que es a partir de los triángulos que yo les mostraba que se forman acá, ¿bien? Entonces, lo que tenemos acá es la simplificación, digamos, o el despeje de lo que sería el cateto adyacente, ¿bien? Entonces, tenemos este ángulo de acá, nuestro cateto adyacente es X, y nuestra hipotenusa es ρ, ¿bien? Entonces, el coseno del ángulo, pasamos multiplicando la hipotenusa, que en este caso es ρ, y nos queda despejar el cateto adyacente, que estaría representando al eje de las X, ¿bien? Es lo mismo para cada uno de los ejes, y para cada una de las coordenadas X, Y y Z. Esto es por si tenemos coordenadas polares y queremos llevarlo a coordenadas cartesianas. Y lo mismo sucedería si tenemos coordenadas cartesianas y quisiéramos llevarlo a coordenadas polares. Utilizamos, digamos, la misma lógica, ¿bien? Entonces, para despejar el ángulo alfa, tendríamos el arco coseno de X sobre ρ. Para despejar beta, tendríamos el arco coseno de Y sobre ρ. Y para despejar gamma, el arco coseno de Z sobre ρ. Bien. Entonces, digamos, todo esto que nosotros estamos viendo acá y cada una de estas fórmulas no vienen, o sea, vienen directamente de despejar en la fórmula de coseno, digamos, o en el planteo del coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero con los datos, digamos, y con los nombres de cada uno de los ángulos y de los datos que tenemos acá. ¿Se entiende eso? O por ahí no sé si me enrosqué un poco, pero todo, digamos, deriva de despejar de lo que es coseno. Bien. Esto, digamos, por ahí se los explico para que, digamos, cuando se les presente, digamos, un ejercicio de pasar de coordenadas polares a cartesianas, si ustedes entienden de que pueden formar, digamos, estos distintos triángulos y lo ven como triángulos rectángulos donde pueden utilizar las funciones trigonométricas, les va a resultar mucho más fácil encontrar, digamos, los valores que están buscando. Bueno, acá un poco mostraba los planos. Y acá vamos a hacer un ejercicio que nos dice, dadas las coordenadas cartesianas del punto P, calcular las coordenadas polares. Bien, tenemos que pasar de cartesianas
apolares. Para calcular ρ, ya lo habíamos visto y lo vimos varias veces, hicimos varios ejercicios en la clase hoy. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, que tenemos los datos acá. Bien, tenemos el punto P, que es 4, 6, 8. Entonces 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz cuadrada de 116. Acá es importante también que cuando ustedes tengan un resultado así, si ustedes en la calculadora hacen raíz cuadrada de 116, van a ver que les va a dar un número con demasiados decimales. Entonces, lo ideal es usar un número, digamos, como lo ideal es usar todos los decimales. Utilicen para los cálculos raíz de 116, directamente introduzcan este dato en la calculadora, en vez de simplificar y redondear el resultado, que sería 10,77 aproximadamente, pero siempre traten de utilizar raíz de lo que sea, a no ser que sea raíz de 9, por ejemplo, que es 3 y que les da un número redondo. Utilicen e introduzcan en la calculadora la raíz cuadrada directamente. Bien, entonces, para calcular alfa, íbamos a tener arco coseno de x sobre ρ. Bien, si lo vemos como lo plantearíamos, digamos, originalmente, sería el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, que como vimos, hipotenusa es ρ. Y cateto adyacente en este caso va a ser x. Bien, al querer despejar el ángulo, pasa el coseno como arco coseno de cateto adyacente, que en este caso es x, sobre ρ. Entonces nos queda planteado de esta forma. Arco coseno, x es 4. 4 sobre la raíz cuadrada de 116 nos da 68 grados, 11 minutos, 54,93 segundos. ¿Cómo calcularían beta? ¿Cómo quedaría beta? Arco coseno de ¿cuánto? Arco coseno de 6 Bien, 6 Y- sobre de 116. raíz de 116. Perfecto. ¿Y cuánto nos da esto? ...56 grados, 8 minutos, 43,75 segundos. 56 grados, 8 minutos, 43,70 ¿cuánto era? 75. Sí, 75. Ahí está. Bien. ¿Y para gamma? Arco coseno de 8 sobre raíz cuadrada de 116. ¿Cuánto les da esto? 42 grados, 1 minuto, 52,01 segundos. Bien, perfecto. Bien, entonces, ya tenemos, a ver si, ahí está, 56, 8, 43, 75, bien, y 42, 1, 52, bien. Ahora, para nombrar lo que es el punto y en coordenadas polares, sí o sí tenemos que nombrarlo, digamos, con todos los datos que tenemos, bien. Entonces, si ustedes en un ejercicio resuelven todo esto y lo dejan, digamos, resuelto hasta ahí, digamos, quedaría mal resuelto el ejercicio, hace falta que nombren ese punto en coordenadas polares. Y para nombrarlo, vamos a decir que el punto P es igual, primero ρ
A ρ, digamos, deberíamos ya definirlo. Ya, digamos, cuando nombremos, digamos, no vamos a poner raíz de 116, sino que en este caso sí podríamos poner el resultado. Fíjense que solo le estaríamos utilizando el resultado para nombrar el punto, que es 10,77, punto y coma, y empezamos. Primero alfa, después beta y después gamma. Y es importante que el orden sea sí o sí ese orden. ¿Bien? Entonces sería 68 grados, 11 minutos, 54,93 segundos, punto y coma, 56 grados, 8 minutos, 43,75 segundos, punto y coma, 42 grados, 1 minuto, 52,01 segundos. Bien, y recién ahí, digamos, estaríamos haciendo el pasaje, digamos, completo de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Digamos, cuando uno recién nombra el punto y lo hace, digamos, completa, de forma completa, de esta forma. Bien. Bien, creo que, si no me equivoco, hasta acá llegaríamos con la clase de hoy. No sé si quieren, tienen alguna duda, alguna consulta. Vicky, Gus, no sé si quieren agregar algo. Ale. No, de mi No parte, sé, no sé creo los alumnos. estuvo súper claro, pero Si quedó alguna duda, Yo creo que hasta ahí está nomás. si tienen alguna alguna duda, alguna duda, avisen, consulta y si sobre... no, la clase que viene también la pueden consultar, pero Ujú. si quieren que veamos algo ahora. Ahí preguntaban cómo ponemos arco coseno, es con shift. Shift, coseno, pones directamente, eso digamos, con eso se calcula el arco coseno. Shift coseno y el número. Claro. Y nos va a dar el ángulo. Recuerden Ah, también, digamos, si van a hacer, digamos, arco coseno y ponen x sobre ρ, digamos, hagan siempre, digamos, utilicen los paréntesis porque si no les calcula el arco coseno de x y después los divide por ρ, entonces se empiezan a arrastrar errores, digamos, que estarían mal. O resuelven esto y ponen arco coseno en el resultado, o ponen entre paréntesis x sobre ρ. Valen, Sí. había quedado pendiente, creo, una duda de Ángeles Chávez, A ver. que era de elipse. Dice que la consigna dice calcular Ah. la distancia focal de una elipse. ¿Querés abrir una diapo y yo te dicto los datos? A ver. Un segundo que la agrego. Una diapositiva. Ahí está, se está viendo, ¿no? Bien. Sí. Sí. Dice calcular la distancia focal. Los datos son eje mayor, 122 centímetros, eje menor, 55. Dame un segundo. 2A, entonces eje Nada más. mayor es 2A, 122 centímetros. 122 centímetros. Y eje menor, o sea, 2B, 55. Ahí va. Ahí lo muteé. Sí. Se había empezado a acoplar. Bien.
Y hay que calcular la distancia focal. Bueno, distancia focal. Tenés que calcular C, Valen. Sí. Distancia focal. Bien, en este caso, digamos, si tenemos... Miguel, Julián, te pido que no prendas el micrófono porque se está acoplando mucho. Te estamos muteando nosotros justamente por eso. Digamos, supongamos que esto es una elipse. Y tenemos eje mayor y eje menor. Bien. El eje mayor son 122 centímetros. Por lo tanto, el semieje mayor, ¿cuánto sería? 61. Bien. Y el semieje 27,5 te da el menor. 27,5. Digamos, por aquí y por acá, nosotros vamos a tener, digamos, los focos de esta elipse. Bien. Y nosotros podemos también formar, digamos, un triángulo donde la base, digamos, la distancia del centro del foco, la vamos a llamar C. Esto, que es semieje menor, es B. Y en este caso la hipotenusa es el semieje mayor. Bien. Digamos, esto, digamos, por la regla, digamos, de las elipses, podemos determinar que si nosotros formamos este triángulo rectángulo, esta hipotenusa tiene el mismo valor que el semieje mayor. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, pero hay algo que no me termina de quedar claro. El foco solo sirve para, aparte de ser un dato, solo sirve para hacer tipo este triángulo rectángulo y con Pitágoras sacar esta dimensión de B, que sería el semieje. en realidad los focos... También, Sí, Vicky, dale, Valen. no, habla, tranqui. No, que en realidad recuerda que también los focos me sirven para construir la elipse, Exacto. teniendo en cuenta las condiciones que tienen cada uno de los puntos que forman, ¿sí? esa curva, digamos. Entonces, al yo plantar o conocer la ubicación de los focos, yo podría dibujar la elipse en el terreno, por ejemplo. Si vos no los conoces, se te vuelve más complicado hacer esa curva, por ejemplo. ¿Se entiende? Perfecto, ahora sí. Sí, Digamos, si no vos... me había quedado claro en la clase anterior cuando vimos el IPSEC que como que eran bien los focos. Y ahora sí. Bien, O sea, digamos, esa los focos, sería la digamos, si vos... utilidad que le podrías dar, digamos, en arquitectura, digamos. En la vida real te servirían justamente para poder dibujar la elipse. Y es justamente lo que confirman las condiciones de cada uno de los puntos que forman esa curva. Vos para hacer un círculo, por ejemplo, te plantas en un punto y si tuvieses una cuerda, digamos, trazas, digamos, el círculo de esta forma, ¿cierto? Para construir la elipse, digamos, necesitas anclar esa cuerda, digamos, en dos puntos, que serían los focos, digamos, y el ir trazando, digamos, la elipse, digamos, se te va a ir dibujando la elipse, siempre teniendo, digamos, la tensión en la cuerda, se te va a ir dibujando la elipse. Pero es, como dice Vicky, para construirla. Digamos, a partir de los focos se construye esta elipse. Bien. Está bueno el videíto también. El primer video que está en YouTube de esa unidad muestra eso. Sí, ese Sí, video hay está varios... genial. Bien, entonces, en este caso, digamos, nosotros podríamos, a partir de los datos que ya, que ya tenemos, despejar C. Bien. Digamos, si uno lo plantea como directamente como Pitágoras, en este caso quedaría a cuadrado es igual, perdón, no es raíz todavía. Digamos, a cuadrado es igual a C cuadrado más B cuadrado, ¿bien?
La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Si ustedes buscan en el apunte de fórmula, seguramente lo encuentran directamente simplificado, donde C va a ser igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado menos A al cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado. Eso, A al cuadrado, perdón. A cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado. Digamos, esto que está sumado acá pasa restando hacia el otro término y luego pasamos como raíz el cuadrado que está afectando a C cuadrado. Bien, entonces de esta fórmula, digamos que es el planteo de Pitágoras, estamos despejando el valor de C. ¿Estaremos ahí entonces? Ahí termina el cálculo ya que estás. 61 al cuadrado Ahí está. 61 al cuadrado, o sea, OC es menos igual a la raíz cuadrada de 61 al cuadrado menos 27 al cuadrado. C es da igual 54 con 44. el resultado final. Sí. Bien. 57. 54. Ah, perdón. 54 con 44. 54 con Y 44. algunos decimales más, ¿no? 54 con 44. Y pide la distancia focal. O sea, pide 12. Claro. Esto es la distancia del centro al foco, y la distancia focal, que sería la distancia entre focos, sería C más C, o C por 2, que sería C por 2, 54, 108 con 90. por 2, igual a 108 con 90. 90. 88, bueno. Por los decimales. Por los decimales. Y ese es el valor que le da él en Moodle. Y que no, Claro. a ella, perdón, en El Moodle. valor que me sale es 108,899. Y bien, no sé cuál habrá sido el error que estabas cometiendo, no sé si te diste cuenta, supiste darte cuenta, Ángeles, en dónde estabas cometiendo el error, digamos, o cuál era el error de cálculo. Sí, profe, cuando pasé los datos a la hoja donde estoy calculando, pasé la distancia, el eje mayor como 112 y es 122. Ah, bien, pero todo el cálculo, digamos, lo hiciste correcto, digamos, el procedimiento. Claro, sí, era eso. Muchas gracias. Ok, profe. bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? Si no, nos vemos el martes que viene. No, gracias, profe, hasta el martes, muy amable. Nos vemos. Hasta el próximo martes, vemos. muchas gracias. Chao, chao. Buena semana. Gracias. Bueno, nos estamos viendo.